Cambien el chip. Esta presentación de la busco en la plataforma o se la paso al grupo. Empezamos. Empezamos con el bullying. Primera clase del segundo parcial y empezamos con el bullying. Pero si me acordaré ahora cuando califique su mención en algo. A ver, escuchen. Cambien el chip, métanse en el electrocardiograma porque de aquí hasta que termine el parcial lo que vamos a ver es placas, tomografías y electrocardiograma. Y hoy día en la simulación vamos a seguir hablando del electrocardiograma y vamos a hacer todo lo que hacemos ahorita. Entonces, cuando yo hablo de un electrocardiograma, ya le he dicho que cuál es el gol estándar diagnóstico para una enfermedad pulmonar. Bueno, y tengo un paciente con una enfermedad pulmonar que le pide. Una referencia. Entonces, si yo tengo un problema con un paciente que tiene un problema respiratorio, lo primero que tengo que hacer es una placa de tórax. Y el segundo estudio de diagnóstico que tengo que pedir es una gasometría arterial. Pero eso lo vamos a ver ahora que regresemos al hospital. ¿Ya? Cuando yo tengo un problema así, tengo que pedirle a un paciente una radiografía de tórax. ¿Ya? Cuando yo tengo un paciente que se queda con un problema cardíaco, lo que tengo que pedirle es un electrocardiograma. ¿Sí? Más que los estudios, siempre un electrocardiograma. Vuelvo a lo mismo que les he dicho desde el primer día de clases. Ustedes no están para diagnosticar, ustedes están para describir y poder diferenciar lo que es normal y lo que no es normal. Y a partir de lo que no es normal, usted establece criterios o sugerencias diagnósticas. ¿Sí? 8 y 10. Caso clínico. Carlos, Alex, Tamari y Julián. ¿Por qué? Correcto, no están conmigo en la clase. Entonces, para yo poder conocer lo que es un electrocardiograma, tengo que saber de dónde viene todo. Allá por el año de 1894, a finales del siglo XIX, el padre de la electrofisiología cardíaca, que es Einthoven, comienza a investigar ese tic-tac del corazón. Agarra un perro, le pone cables y comienza a observar que hacía unas líneas. ¿Ya? Y comienzan a aparecer el primer estudio electrocardiográfico, lo cual lo hace ganar el Premio Nobel de Medicina, vaya por 1924. Y a partir de 1900, de los primeros descubrimientos de Einthoven, ¿sí? El electrocardiograma por lo general casi no ha tenido cambios. Y les vuelvo a decir, la semiología tiene más de 50, 100 años. Y lo que se llama así, no va a cambiar. No importa el libro donde lo busque. Le voy a pasar aparte un libro que se llama La alegría de leer EKG. Es un libro pequeño, que no sé qué pasó porque según yo tenía la 4ª edición, pero lo presté y como ustedes, por la mayoría de los alumnos son mal llevados, se me lo... Buenas noches. Crystal tiene un mensaje para usted. ¿Ya? Las cosas no han cambiado, a partir de ahí se comenzó a investigar. En el corazón, ¿qué tipo de músculos es el corazón? O mejor dicho, vamos más atrás, ¿cuántos grupos musculares conoce usted? ¿Cómo se clasifican los músculos? Lisos y estriados. ¿Cuál es el músculo cardíaco? ¿Qué tipo de músculo es? Es estriado. ¿Cuál es la característica del músculo estriado del corazón? Por cada 10 preguntas que van a dar en su clínico, ¿cuál es la característica del músculo estriado del corazón? ¿Cuál es la característica del músculo cardíaco del corazón? ¿Cuál es la característica del músculo estriado cardíaco?
La contracción. Agonistas y antagonistas. Doble brazo. Contracción. ¿Sí? Ella lo quiere contraer. El de acá se relaja. Estira el brazo. Fuerte. El de acá se contrae. El de aquí está relajado. ¿Cuál es la característica del músculo cardíaco del corazón? No. Es un músculo que todos tienen mal. Miren, sálvenlos. ¿Cuál es la característica del músculo cardíaco? Estriado. ¿No se relaja? Siempre tiene. Este por cierto vamos a leer bastante. Es un músculo en sincitio. ¿Qué es un músculo en sincitio? ¿Qué es un músculo en sincitio? Eso es los primeros semestres. ¿Qué es un músculo en sincitio? 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 ¿Cuál es un músculo en sincitio? ¿Qué es un músculo en sincitio? No. Cuando una fibra muscular cardíaca, ¿sí? Yo tengo el tríceps, está formado por fascículos. Se contrae todo, se contrae el sarcómero, que es la unidad funcional del músculo. ¿Cuál es la característica del músculo cardíaco? El músculo cardíaco es un músculo en sincitio, que significa que es a manera de red. Entonces, eso le da la característica al corazón, que no importa el punto en donde se inicia el latido cardíaco, toda la actividad cardíaca se propaga a todo el músculo. Lo que no ocurre en un músculo estriado normal. ¿Por qué? ¿Qué es un ratón? Si no han visto algo de un ratón, no dice que va a ser como un ratón. Cuando le pegan, se contrae. Y se contrae una parte del músculo, no se contrae todo el músculo. Entonces, eso es una contracción segmentaria. En el corazón no ocurre eso, porque es un músculo sencillo. ¿Cuál es la característica del corazón? Que el corazón no se contrae de esta manera. Se contrae. ¿Cuántas fibras cardíacas existen? ¿Por qué? Porque ustedes en fisiología vieron esto. ¿Sí? Ustedes vieron esto, ¿no es cierto? En los canales lentos de sodio y de potasio, son los canales de calcio. ¿Sí? Pero ¿cuántas fibras musculares tiene el corazón? ¿Cuántas fibras musculares tiene el corazón? Es un músculo en sincitio, sí, es un músculo en sincitio, pero ¿cuántas fibras musculares tiene? ¿Cuántas fibras musculares tiene? ¿Cuántas fibras musculares tiene? ¿Cuántas? Una y dos. ¿Cuáles? Lentas y rápidas. Tiene fibras lentas y tiene fibras rápidas. Lo que ustedes han estudiado siempre, que dice impulso cardíaco, es el impulso cardíaco que corresponde a las fibras lentas. ¿Por qué? Porque las fibras cardíacas rápidas solo hacen esta curva, ¿sí? Una curva más o menos así. No forman una curva de meseta. ¿Cuál es la diferencia entre las curvas rápidas y las curvas, o no he dicho, las fibras rápidas, que son pocas, en relación a las fibras lentas del corazón? Es la meseta que se forma. ¿Cuál es el eje principal o la fase cardíaca que ustedes tienen en el corazón? El corazón tiene 4 fases. La fase 1, que es el potencial de evocado básico que usted conoce, en donde el umbral siempre empieza en menos 30, ¿sí? O menos 110, recuerdo algunas fibras, menos 110, es el potencial en reposo de la fibra, siempre va a estar en un potencial negativo. Cuando comienza la actividad cardíaca se activan los canales rápidos de sodio y de potasio, la fibra se espora o desporaliza, ¿sí? Llega y completa la fase 1 cuando se vuelve positiva y empieza el latido. Se mantiene en la fase 2 por la acción de ¿quién?
por la acción del calcio, en donde intervienen los canales lentos de sodio y calcio, ¿sí? Y luego empieza la despolarización con la activación de ¿quién? Del potasio. La fase 3, hasta que llega la fase de reposo, nuevamente en carga negativa de menos 85 o menos 110, y se empieza nuevamente el ciclo cardíaco. ¿Cuál es la diferencia con una fibra rápida? En la fase 1 de la fibra rápida, que es simplemente engoliada, la fase 1 es controlada por el calcio. Pero nosotros no estudiamos fibras rápidas. Entonces, ¿para qué me la da? Para que lo sepa. Porque tiene la obligación de conocerlo. Que el corazón tiene dos tipos de fibra, que es un músculo estriado involuntario, es decir, que tiene automatismo propio, pero es un músculo en sin sitio, es un músculo en forma de red. Por eso, que cuando veamos alteraciones electrocardiográficas, puede haber focos ectópicos al corazón, igual el corazón se estimula por completo. Y que estas fibras cardíacas tienen 4 fases. La fase 1, que es negativo, de menos 185 a menos 110, controlada por el sodio, que es la fase 1. La fase 2, controlada por el calcio, que es la meseta cardíaca. La fase 3, controlada por el potasio. Y la fase 4, que es la fase de repolarización o de descanso de la fibra cardíaca antes de volver a empezar. A diferencia de las fibras rápidas, en donde la fase 1, que no existiría como una fase 1, sino en la fase ascendente, es controlada por el calcio. ¿Sí estamos? Entonces, cuando una fibra cardíaca se estimula entre el sodio con el potasio, se activa. ¿Dónde se activa? Ahí depende cómo está formado el corazón. ¿Qué forma tiene el corazón? Depende. ¿Depende de qué? Si lo veo con pericardio o lo veo sin pericardio. Si lo veo con pericardio, como lo vemos en las radiografías, tiene vértice superior y base inferior. ¿Sí? ¿Correcto? Esta es la base, porque aquí están los músculos diafragmáticos, aquí están las costillas. ¿Sí? Base inferior, vértice superior. Es un triángulo. Si lo veo sin pericardio, lo abro al corazón, el corazón tiene esta forma: vértice inferior, base superior. Es al revés. ¿Y dónde empieza el latido cardíaco? Depende. Depende de qué parte del corazón estoy estudiando. ¿Qué forma tiene el corazón? Todo el mundo dice que tiene forma de puño. El tamaño de un puño en forma de un cono. Pero el corazón, para poderlo estudiar bien, tiene dos tipos de forma. La forma de las aurículas, ¿sí? Y la forma de los ventrículos. Los ventrículos son estructuras triangulares de 3 caras. ¿Y las aurículas qué forma tienen? Tienen forma de cubo de 6 caras. En donde la primera va a ser la aurícula derecha. Pared superior, pared inferior, pared externa, pared interna, pared anterior y pared posterior. ¿Sí? ¿Cuál es la que nos interesa? La pared interna. ¿Qué está en la pared interna de la aurícula derecha? ¿Qué está en la pared interna de la aurícula derecha? El agujero oval, rodeada por el anillo de la válvula de Ellis. Pared superior, ¿qué termina? La vena cava superior. Pared inferior, ¿qué termina? La vena cava inferior. Cara anterior, ¿qué termina? El seno coronario. Cara posterior, no hay una estructura como tal. Cara interna, el agujero oval. Y cara externa, y los cafés. Desayuno, Cristian les tiene un mensaje.
Y la cara externa del corazón, la cara externa de la aurícula derecha, ¿tiene qué? Tiene a la orejuela. ¿Sí? El corazón tiene dos orejitas. ¿Para qué sirven las orejuelas? ¿Ah? Tienen músculos pequeños. Era para evitar la éxtasis sanguínea. ¿Para qué sirven las orejuelas? ¿Para qué sirven las orejuelas? Aumentan la cavidad de las aurículas. Aumentan la cavidad de las aurículas. Entonces, en la pared interna, cerca del tabique interauricular, ¿sí? Alrededor del anillo oval, en una parte entre la desembocadura de la vena cava superior y inferior, existe el nódulo sinusal. Se activa el nódulo sinusal, estimula la fase 1, estimula el corazón. Luego el nódulo sinusal da la vuelta y se ubica por el tabique interauricular, aurículo ventricular, pero antes, mientras da la vuelta, que el nódulo sinusal está ubicado en la pared interna del corazón, alrededor del foramen oval, da 3 fascículos. ¿Cuáles son? El fascículo anterior, medio y posterior. ¿Cómo se llama el anterior? Fascículo anterior. Fascículo anterior. Fascículo anterior. ¿Cómo se llama el fascículo anterior? No se me olvide. ¿Cuál es el fascículo anterior? El fascículo medio. Fascículo posterior. Fascículo anterior a la Weckenbach. Fascículo medio. Porque ahí viene la pregunta, si aquí nace el fascículo en la aurícula derecha, ¿sí? Si aquí sale el fascículo en la aurícula derecha, los tres vienen aquí para formar el nódulo aurículo ventricular, ¿cómo se contrae la aurícula izquierda? La aurícula izquierda coge una rama, el fascículo de Tobé, ¿sí? Y se estimula, que fase parte del fascículo posterior. En Weckenbach o Dario Tobé, pero déjenme confirmarlo porque se me están confundiendo los nombres, ¿sí? Algo así. Fascículo intimodular anterior de Weckenbach, fascículo auricular anterior que es el de Bachmann, el fascículo intimodular medio que es el de Weckenbach y fascículo auricular posterior que es el de Tourette. Ya. Okay. ¿Quién le da la inervación al fascículo, a la aurícula izquierda? Una rama del fascículo. A veces viene el fascículo de Bachmann, el fascículo anterior, y muchas veces viene el fascículo de Tourette. Pero la idea es que una vez que nace el nódulo fascículo, el nódulo sinusal se estimula y el impulso se distribuye a toda la aurícula derecha, una rama va a la aurícula izquierda. Entonces, el nódulo sinusal, ¿a qué velocidad late? ¿Se puede sacar de la normal? ¿Se puede sacar de la normal?
60-100. El nódulo sinusal se estimula a una velocidad de 60-100. Pero los ventrículos no funcionan a ese ritmo. ¿Cuál es la función ventricular? ¿Cuál es la frecuencia cardíaca a nivel de los ventrículos? No, al revés. La actividad cardíaca a nivel de los ventrículos es menor a 40 latidos por minuto. Los ventrículos laten a una velocidad de 40 latidos por minuto. Entonces, ¿cómo hacer relajo si la frecuencia cardíaca siempre es de 60-100? Para eso existe el nódulo auriculoventricular. ¿Por qué? Porque una vez que se estimula el nódulo sinusal, estimula toda la pared de la aurícula, va por los 3 fascículos, por el de Bachmann, por el de Weckenbach y el de Tourette, se detiene aquí, el nódulo auriculoventricular lo frena. ¿Lo frena para qué? Para poderle dar capacidad al ventrículo. ¿Por qué? Porque la aurícula no se llena por contracción. La aurícula se llena por rebosamiento. ¿Qué significa? En la fase 1, la sangre que se contrae de las venas o de las arterias, o mejor dicho, de las venas, o el retorno venoso, lo llena por gravedad. ¿Sí? Entonces, cuando viene la contracción auricular, es lo que permite que la aurícula se termine de llenar. Cuando se contrae, o mejor dicho, se relaja la aurícula, permite que se permita de llenar. Cuando se contrae, es para exprimir toda la aurícula, que toda la sangre pase al ventrículo. ¿Ya? Pero la primera fase de la contracción auricular es por rebosamiento, no es por contracción. ¿Sí? Entonces, una vez que se estimulan los ventrículos, una vez que se contrae la aurícula y se contrae el ventrículo, el corazón hace esto. Se contrae hacia abajo y luego se contrae hacia arriba. ¿Para qué? Para que se vea. Niños de la primaria del 4º semestre, en serio, el corazón se contrae hacia abajo y luego se contrae hacia arriba. ¿Por qué? Porque el impulso, cuando llega a la actividad ventricular, lo primero que se contrae es el tabique. Se forma el tabique interventricular, llega hasta la punta o el ápex del corazón y ahí sí bombea hacia arriba los ventrículos. Entonces se contrae aquí, baja el impulso, llega a la punta y se contrae hacia arriba. Por eso el corazón hace esto. Pum, 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 pum. ¿Para qué? Para bombear la sangre. Y dependiendo dónde se estimula el corazón, aparece el electrocardiograma. Cuando se estimulan las aurículas, el involucrado es la onda P. Entonces, si yo les digo que el problema está en la onda P, ¿dónde está el problema? En la aurícula. ¿Sí? Cuando se forma el PR, que es un segmento que ya vamos a hablar, es cuando el estímulo corre de la onda P a formar la onda R en el nódulo auriculoventricular. Cuando aparece el complejo QRS, la onda Q, el impulso está en toda la raíz del tabique interauricular. Cuando se forma o el impulso llega a la punta del corazón, se forma la onda R. Cuando se comienzan a contraer los ventrículos, se forma el complejo QRS, y cuando el corazón se repolariza o se relaja, aparece la onda T. Eso tiene que estar grabado en su disco duro, porque si usted ve una alteración en la onda T, no me va a decir que el problema está en la aurícula. Si usted ve un problema en la onda T, ¿dónde está el problema? En la repolarización ventricular. Si yo veo un problema en la onda Q, ¿dónde está el problema? En el tabique. Si yo veo un problema en el QR,
¿Dónde está el problema? En todo el septum. Si yo veo un problema en el QRS, el problema está en toda la porción inferior del ventrículo o cuando se comienza a contraer. Si yo veo un problema en la onda P, el problema está en la aurícula. Entonces ahí viene la pregunta, bueno, ya sé que el corazón el impulso cardíaco empieza en el nódulo sinusal. Empieza en el nódulo sinusal. El nódulo sinusal está ubicado en la aurícula derecha. ¿Sí? Nódulo sinusal con sus tres fascículos: Bachmann, Weckenbach y Tourette. Nódulo auriculoventricular que sirve para frenar la frecuencia cardíaca. Se forma el haz de His. Y el haz de His se divide en rama derecha e izquierda. La rama derecha por lo general tiene dos ramas que se ramifican en las células de Purkinje. En cambio, el haz de His izquierdo solo tiene una sola rama. Por eso de ahorita se lo voy diciendo. Todo bloqueo auricular izquierdo o todo bloqueo de rama izquierda es un infarto hasta no comprobar lo contrario. Todo bloqueo de rama derecha puede ser un bloqueo, pero todo bloqueo de rama izquierda es un infarto hasta no comprobar lo contrario. Entonces, nódulo sinusal, onda P, nódulo auriculoventricular, segmento PR, inicio del estímulo del tabique y la de His, onda Q, toda la contracción del tabique y de la punta del corazón, complejo QR, toda la repolarización del ventrículo de la punta del corazón, complejo QRS, y la repolarización ventricular, onda T. ¿Qué estoy hablando? Allá por 1984, Beethoven comienza a estudiar. ¿Sí? Entonces, Beethoven comienza a darse cuenta que el corazón hacía estas vueltas. ¿Sí? Y comienza a establecer lo que se llama el famoso triángulo de Beethoven. Entonces, comienza a distinguir o hace dos estudios, ¿sí? O dos planos, en donde hace el plano horizontal y el plano vertical. ¿Sí? Entonces, divide el electrocardiograma en estas derivaciones, en donde pone derivaciones monofásicas y derivaciones bifásicas, ¿sí? Y el plano horizontal formada por las precordiales. Cuando ustedes veamos ahora que regresemos al hospital y se los encargan un interno, ¿sí? A lo mejor uno por clase, que no sabe que se va con interno, que va a tomar los electros para que comience y aprenda a tomar un electro, ¿sí? Aunque ya vamos a ver dónde se colocan las derivaciones por en simulación. Bien, usted va a ver que los electros tienen 4 paletas y ponen una en el brazo, dos en las piernas. Pero el triángulo de Beethoven no hace eso. El triángulo de Beethoven no coge pierna izquierda, pierna derecha. Solo es brazo derecho, brazo izquierdo, pierna izquierda. ¿Qué forma son las paletas o las direcciones monofásicas? Y esas se van a llamar ABR para brazo izquierdo, ABL para brazo derecho, ABL para brazo izquierdo y ABF para pierna izquierda. Entre brazo y brazo aparece D1, que es una derivación monofásica. ¿Por qué? Porque coge
el vector ABL con el vector ABR de 1 entre brazo derecho y pierna izquierda aparece de 2. Coge información del brazo derecho y de la pierna izquierda. Es una derivación bifásica, ¿sí? Y entre brazo izquierdo y pierna izquierda aparece de 3, que son las derivaciones dobles. Las monofásicas son ABR, ABL y ABF, y las bifásicas de doble estímulo son de 1, de 2 y de 3. ¿Sí estamos hasta ahí? ABR siempre va a ser negativo. ABF y ABL siempre van a ser positivos. ¿En qué radica esto que si es positivo o es negativo? En la posición del cuerpo. ¿Sí? Aquí está la cabeza, aquí está el bracito, aquí está el otro bracito, aquí está el tronco, aquí está la pierna, aquí está la otra pierna. ¿Por qué es derecho? Porque es positivo y porque es negativo. Porque el corazón siempre se ubica hacia la izquierda. Entonces, mientras más cerca del vector, siempre va a ser positivo. Mientras más lejos del vector, siempre va a ser negativo. Y luego aparecieron las horizontales, que se ubican en la cara anterior del corazón y que van a estar nominadas de B1 a B6. ¿Sí? Que son las que están acá. Las de plano primordial horizontal, que son B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Y las del plano del triángulo aditorio, que son las monofásicas, ABR, ABL y ABF. Y las bifásicas, que son de 1, de 2 y de 3. ¿Sí estamos? Entonces, ¿qué es lo que hizo Beethoven con todo este relajo? Luego de comenzar a estudiar, lo comenzó a etiquetar. Beethoven se dio cuenta que al colocar cables en el corazón, ¿sí?, aparecían estas ondas. Y la pregunta es, ¿por qué la onda P se llama onda P? ¿Por qué el complejo QRS se llama complejo QRS? ¿Por qué la onda T se llama onda T? No tiene una lógica sencilla, sino que cuando le pusieron las letras y todo le dijo, te vas a llamar onda P, la idea era que como la medicina recién empezaba, ¿sí?, buscó un segmento intermedio del abecedario, porque se pudo haber llamado A, B, C, D, E y E. ¿Pero por qué? Porque como recién estaba empezando, él no sabía si iban a aparecer más hallazgos antes de la primera onda o después de la segunda onda. Entonces le puso a partir de la onda P. En donde, cuando yo valoro, tengo 3 ondas positivas, todo lo que se va sobre la línea se llama línea isoeléctrica, vector 0. Todo lo que esté por encima de la línea es positivo. Todo lo que esté por debajo de la línea es negativo. ¿Cuál es el punto isoeléctrico del electrocardiograma? El punto isoeléctrico del electrocardiograma. ¿Qué es el punto isoeléctrico de un electrocardiograma? El que va en la mitad. ¿Sí? Ese es el punto isoeléctrico del electrocardiograma. Pero ¿quién dirige el punto isoeléctrico del electrocardiograma? Es el segmento PR. El PR, que es esa línea que está aquí, es el que marca la pauta si existen supraesniveles o infraesniveles.
Si yo quiero valorar si hay un supradesnivel o infradesnivel del segmento ST, tengo que compararlo con ¿quién? Con el PR. ¿Por qué? Porque el PR es el punto isoeléctrico del corazón. Entonces, onda P, onda R y onda T son positivos. Onda P, onda R y onda T son positivos. Onda Q y onda S son negativos. Segmento PR, que es esta parte que está aquí, y segmento ST son isoeléctricos. ¿Sí estamos? Yo en el electrón tengo dos intervalos y tengo 5 ondas. La onda P, la onda Q, la onda R, la onda S y la onda T. 5 ondas. 3 positivas, P, R y T, 2 negativas, Q y S. ¿Correcto? Y tengo dos intervalos. El intervalo PR empieza donde empieza la P y donde empieza la R, intervalo PR. Y el segmento ST en donde empieza la S y termina la T. ¿Sí estamos? ¿Sí estamos o no estamos? Yo creo que hasta ahí eso es sencillo. Mande. Repito, cuando Beethoven comienza a investigar, comienza a darse cuenta que hay ondas positivas y negativas. Aquí yo llamo positivo todo lo que esté por encima de la línea isoeléctrica. ¿Cuál es la línea isoeléctrica del corazón? El PR. El PR me va a decir si existen supra o infradesniveles. ¿Sobre todo de quién? Del segmento ST. Las ondas positivas siempre van a ser P, R y T. Y las ondas negativas siempre van a ser Q y S. 5 ondas, 2 intervalos. Intervalo PR desde que empieza la onda P hasta donde empieza la onda R. Y el segmento ST, el intervalo ST, desde donde empieza la S o donde termina la S hasta donde termina la T. ¿Sí estamos? Entonces, ¿cómo mido esto? ¿Cómo yo voy a valorar esto? Cuando yo hablo en un electrocardiograma, hablo de amplitud y hablo de duración. Cuando yo hablo de amplitud, valoro lo que esté hacia arriba y hacia abajo. Cuando yo hablo de duración, hablo de en sentido horizontal. Cuando yo hablo de amplitud, hablo en milivoltios. Cuando yo hablo de morfología, cuando yo hablo de amplitud, hablo de voltaje. Y cuando hablo de morfología de ondas en sentido horizontal, hablo de milisegundos. Todo el mundo conoce lo que es una hoja milimetrada, ¿sí? Todo el mundo conoce lo que es una hoja milimetrada, en donde hacían planos cartesianos en el colegio. Y se han cogido una hoja milimetrada, tiene cuadros grandes, y cada cuadro grande tiene 25 cuadrados pequeños. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan, no? Cada cuadro hacia arriba habla de voltaje. Y cada cuadrito hacia arriba equivale a 1 milivoltio. Hablo de amplitud. La amplitud de un electrocardiograma yo lo
grafico o lo digo en milivoltios. ¿Y cuántos milivoltios va a tener una onda? Depende. ¿Depende de qué? Depende de cuántos cuadritos ocupe. Si la onda llega hasta aquí, ¿qué amplitud va a tener? 1 milivoltio, porque solo se eleva un cuadrito. Si la onda tiene una amplitud de esta forma, ¿qué amplitud tiene? 2 milivoltios. Y si la onda tiene una amplitud de esta, tiene 5 milivoltios. ¿Sí? Y si yo hablo de duración, de igual manera, con un cuadro grande que tiene 25 cuadritos, cada cuadro grande en un electrocardiograma, cada cuadro grande, es decir, 5 cuadritos de forma horizontal, tiene una velocidad de 0.20 milisegundos. Eso quiere decir que si el cuadrito grande mide 0.20 milisegundos, ¿cuánto mide cada cuadrito pequeño? Mide 0.04 más 0.04 más 0.04 más 0.04 más 0.04, entonces son 4, 8, 12, 16, 20. Total 0.20. Cada cuadrito grande mide 0.20 milisegundos. Y en amplitud, cada cuadrito grande equivale a 5 milivoltios. ¿Sí estamos? Entonces, ¿cuánto tiene de amplitud una onda? Depende. ¿Cuántos cuadritos ocupe? Si ocupa 3 cuadritos, ¿qué voltaje tiene? 3 cuadritos, 3 milivoltios. Si tiene 7 cuadritos, 7 milivoltios. Y si yo le hablo de duración y la onda mide 3 cuadritos, ¿cuánta velocidad tiene eso? 3 cuadritos pequeños. 0.12 milisegundos. Si tiene 9 cuadritos pequeños, 0.36 milisegundos. Si tiene 8 cuadritos pequeños, ¿ah? 0.24 milisegundos. En horizontal yo hablo en milisegundos, en vertical hablo en milivoltios. ¿Ya? Y ahí viene la pregunta. La primera pregunta. Estandarización de un electrocardiograma. ¿Cómo sé que un electrocardiograma está estandarizado? Van a encontrar por lo general esta figura siempre en un electrocardiograma. Y una estandarización de un electrocardiograma dice que el electrocardiograma o el papel corre a una velocidad de 1 milivoltio por 0.25 milisegundos. Tradúzcame eso, Alex. 1 milivoltio por 0.25 milisegundos. Tradúzcamelo en cuadrados. 6 cuadrados. ¿En qué? En milivoltios. En horizontal. Eso significa que el cuadrado, el papel corre a una velocidad de aproximadamente 6 cuadritos. Es decir, un cuadrito grande y un cuadrito adicional. ¿Y de amplitud? ¿Y de amplitud? Perdón. 10 milivoltios. 10 cuadritos hacia arriba, es decir, 2 cuadritos grandes. Cuando un papel está estandarizado, tiene esta muestra.
que eso es lo que vamos a ver. Este cuadro que está aquí, tiene que estar grabado en su cabeza, en el disco duro que tiene. Si no tiene espacio, formatee. ¿Ya? Si no tiene espacio en el disco duro, formatee. Si no, para formatearlo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Aumentar De borrarlo. ¿Qué va a hacer? aumentar el almacenamiento. Leer. ¿Para qué? Para Fijar. que se formen nuevas sinapsis y poder volver a fijar más conceptos. Entonces, este cuadro tiene que estar grabado. Y empezamos primero, la onda P. ¿Cuánto mide una onda P? 2.5 por 2.5. ¿Qué significa eso? 2 cuadritos para acá y 2 cuadritos para acá. Yo siempre digo onda P 3 por 3. Eso significa que una onda P normal tiene ¿cuánto? ¿Cuánto mide una onda P? Dígamelo en milivoltios y en milisegundos. Dígamelo en milivoltios y en milisegundos. En milivoltios serían 3 milivoltios y serían 12 milisegundos. Una onda P debe medir como máximo 3 milivoltios por 12.12 milisegundos. Significa 3 cuadros hacia arriba y 3 cuadros en horizontal. Pero el valor normal es de 0. A una velocidad de 0.10 milisegundos por 2.5 milivoltios. Eso significa que ocupa un espacio de 2 cuadritos y medio por 2 cuadritos y medio. Pero para el término general es 3 por 3. 3 milivoltios, 3 cuadritos hacia arriba, por 12 milisegundos, 3 cuadritos en horizontal. Pero si usted ve, la mayoría dice menos de 0.12. Es decir, 0.10. 2 cuadritos y medio por 2 cuadritos y medio. Siempre positiva. Luego me voy al segmento PR. ¿Cuánto mide el segmento PR? ¿Qué valor tiene el segmento PR? ¿Es positivo o negativo? ¿El PR es positivo o negativo? Es isoeléctrico. Es 0. Es 0 porque va sobre la línea. Es isoeléctrico. No tiene amplitud, pero sí tiene duración. ¿Cuánto dura? Dura hasta 0.20. Si dura hasta 0.20, ¿cuántos cuadros? Sí, 4 por... ¿Cómo que 4? Sí, es verdad. ¿Cuántos mide? El CR tiene una duración de 0.20 milisegundos. ¿Cuántos cuadritos ocupa? 5. Un cuadrado. No. 5 cuadritos pequeños. 5 cuadritos pequeños. Pero igual está bien porque digo un cuadro grande. ¿Cómo va a ocupar un cuadrado? Pero así como es que no, usted explicó que el cuadro grande. No quiero medir todo el cuadro grande. Estoy usando ¿Y qué me traduzca? Sí, Es que- es muy chiquito. ¿En qué? 0.20 milisegundos. ¿En qué? Horizontal. En horizontal. En horizontal. No, yo no lo entiendo. Usted le va a explicar a un paciente y le va a decir, no, que tiene una Es que se lo pregunta. estoy aplicando. No, pues yo le dije desde el primer día de clase que se tiene que adaptarse en el vocabulario del paciente. Y usted no es un paciente. No, porque usted tiene que explicarle a mí. Ya, bueno. No asuma cosas. Es mi culpa. No asuma cosas. Muy bien. ¿Ya? No está bravo, ¿no? No me han visto enojado. Y
les recomiendo mejor no verme nunca enojado, porque ahí sí me los arrastro de entrada. Sí, no ¿Ya? estaba durmiendo y yo me levanto. 0.20 milisegundos. ¿Cuánto es de amplitud? Cero. Cero, porque es isoeléctrico. Entonces, ¿cuánto mide el intervalo PR? De 0.12 a 0.20. ¿Eso equivale, Alex? 0.12 a 0.20. Duración. Sí, El 3 a 5 cuadritos PR normal dura de 0.12 a 0.20 milisegundos. Eso equivale De duración, el tiempo. A 3 cuadritos. De 2 cuadritos a 5 cuadritos. De 3 a 5. En horizontal. ya van 6, quedan 4, No, pero es que no, el 5 7, no. 8, 9 y 10. El 5 no cuenta. El 5 no cuenta. Equivale de 3 a 5 cuadritos en horizontal. ¿Ah? El mío no vale. Porque si le contesté. De 3 a 5 cuadritos en horizontal. Reclámela del gobierno. De 3 a 5 cuadritos en horizontal. Segmento PR. Luego viene la onda Q. Onda Q, 1 por 1. Una onda Q normal no debe durar y no debe descender por debajo de un cuadrito. Es decir, una onda Q es un cuadrito. Tradúzcamelo, Carlos, un cuadrito. 0.4 milisegundos por 1 milivoltio. Si esa onda tiene más de 2 milivoltios, eso es patológico. Eso es patológico. Luego tenemos al segmento R. ¿Qué le sucede, Carlos? Alex, perdón, ¿qué le sucede? A ver, no estamos haciendo nada más. No estamos haciendo nada más que ir desglosando estas cosas que están aquí. La duración. Las ondas positivas y las ondas negativas. Entonces, ya saben que cada cuadrito equivale a 0.4 milisegundos en horizontal, duración, y 1 milivoltio hacia arriba o 1 milivoltio hacia abajo en amplitud, voltaje. Entonces, quiero saber cuál es lo normal. Si yo veo la onda P, una onda P normal no debe medir más de 3 por 3. 3 cuadritos en horizontal, que equivale a 0.12 milisegundos, y no debe medir más allá de 3 cuadritos hacia arriba, que equivale a 3 milivoltios. Aunque lo normal es 2.5 por 2.5 Ahí sí cacho. cuadritos. ¿Sí? Una onda P normal tiene que medir 2.5 milivoltios de amplitud por 0.10 de velocidad. Pero en términos generales, para que se grabe bien al principio, 3 por 3. Luego tengo que medir el segmento PR, segmento isoeléctrico. No va a tener amplitud porque es neutro. Va sobre la línea. No va a tener voltaje ni hacia arriba ni hacia abajo, pero tiene duración. ¿Cuánto vale un segmento PR o cuánto equivale un segmento PR? Lo normal, de 0.12 a 0.20 milisegundos. Significa que va de 3 a 5 cuadros. ¿Por qué? Porque cada cuadro equivale a 0.04 milisegundos. Luego el segmento PR, que es el primero que aparece, la onda T, la onda Q, perdón. ¿Cuánto debe medir la onda Q? Normal, 1 por 1. Un cuadrito de voltaje negativo y un cuadrito de ancho de duración. Es decir, menos de 1 milivoltio por 0.04 milisegundos. Y hasta aquí vamos. ¿Y ahora sí? Luego tenemos el segmento QR. QRS. ¿Cuánto tiene de amplitud el segmento QRS? Depende. Depende, el complejo QRS. ¿Cuánto tiene de amplitud el segmento QRS? Depende. ¿Depende de qué? ¿En qué vector lo estoy viendo?
Porque si veo vectores negativos, las ondas van a ser ondas pequeñas, y si lo veo en vectores positivos, las ondas van a ser más amplias. En términos generales, esto es variable. La amplitud, pero no la duración, porque la duración de un complejo QRS no debe exceder el 0.12. ¿Eso qué significa, Juliana? Que no debe pasar ¿qué? De 3 cuadritos. No debe pasar más allá de 3 cuadritos. Lo normal es que el segmento QRS mida 0.10, pero no debe exceder 0.12. Luego tenemos el segmento ST, que no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque es muy similar al PR. Es decir, si digo que es muy similar al PR, significa que es isoeléctrico, amplitud Nada. 0 y duración es igual al PR. Duración 3 a 5. de 3 a 5 cuadritos, es decir, de 0.12 a 0.20 milisegundos. Y por último, la onda T, que ahí dice no aplica, pero una onda T, por lo general, es el doble de una onda P. Eso significa que puede medir hasta 5 por 5. 5 milivoltios de amplitud por 0.20 milisegundos de duración. ¿Sí estamos? ¿Puedes poner la otra imagen y puedes explicar lo último? El ST. Es que así lo entiendo mejor. Ajá. ¿Quieres que te enseñe o quieres que te explique? Dice Gerardo Mejía. Bueno. Las dos. Es que ya, al inicio ya Perdón porque me estoy quedando sin garganta. hasta el segmento QR, La onda Q, eso sí. 1 por 1. Uno por uno. 0.04 por 1 milivoltio. Ajá. Segmento QRS. Variable. ¿Qué es el segmento QRS? Donde empieza una onda Q y donde termina una onda S. Amplitud variable. ¿Por qué? Porque depende del vector. No es lo mismo ver una onda, un complejo QRS en D5-D6 que ver una onda, un complejo QRS en D1 o en D2. No es lo mismo. Ya les voy a explicar por qué. Pero la duración del complejo QRS no debe exceder los 3 cuadrados. 0.12. Es decir, tiene que medir de 0.10 a 0.12 milisegundos. Es decir, 2 cuadritos y medio hasta 3. Luego tenemos el segmento ST, que es por lo general muy similar al segmento PR. Es decir, tiene que ser isoeléctrico. ¿Y cómo sé que es isoeléctrico? Porque tiene que estar siempre a la misma altura. Usted, para saber si ese segmento es isoeléctrico, tiene que compararlo siempre con el PR. Porque resulta que a lo que usted ve un electro, el segmento ST ya se graficó arriba del PR, es un supradesnivel. Y eso sí se mide en milivoltios. Y eso sí se mide en amplitud. Este supradesnivel del segmento ST tiene casi cuadrito y medio de supradesnivel. Tiene 1.5 de voltaje, ya sea hacia positivo o hacia negativo. ¿Por qué? Porque una isquemia cardíaca, y ya vamos a ver más adelante, me da supradesniveles. Y un infarto subendocárdico me da infradesniveles. Pero ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Que uno sí es un infarto y el otro es una isquemia.
¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Por qué? No se apresure, eso ya lo vamos a ver más adelante. Por eso ya les dije a ustedes que yo electro me he hecho por lo general 4 clases. ¿Para qué? Para que se lo grabe bien. ¿Quién vio aquí con Loaiza? Yo le voy Se a supone que con Loaiza ven electrocardiograma. No tan bien como conmigo, pero bueno. ¿Ya? ¿Y ustedes no se van a conmigo? No, no. Hay una frase que tienen que decir y tienen que grabarse en la cabeza desde ahora que es estudiante. Porque por lo general, así suele ser estudiante, va a venir su vecina y le va a decir: mijita, usted que estudia medicina tiene un problema. Usted no le va a decir, voy a llamar a un... No. El médico tiene que ser y aparentar ser. ¿Qué significa ser? Lo que les dije al principio. Lo que bien se aprende no se olvida. Y para que no se le olvide, repítalo. Y repítalo. Y vuélvalo a repetir. ¿Hasta qué? Hasta decir, ya van por las 80 veces que repite la misma, ya pues. Te lo vas a grabar. Y segundo, aparentar ser, que si no lo sabe, amague bien pues. ¿Para qué? Para que cuando salga de la duda, ¿sí? Cuando yo tenga oportunidad, vaya y despeje sus dudas. Una vez a mí me preguntaron, ¿por qué usted a todos los pacientes dice que se van a morir? Porque a todos los pacientes le va a decir que están graves. Y la respuesta es fácil, porque es más fácil explicarle a un paciente que su paciente estaba jodido y lo sacaste, a decirle, no, esto es fácil y se murió. Y usted va a decir, pero si usted me dijo que estaba bien, ¿por qué se murió? No le va a decir, no lo sé. Su paciente está mal. Vamos a pelearlo, vamos a hacer lo que hay que hacer y vamos a ir descartando cosas. Porque todavía el diagnóstico es muy amplio, se parecen muchas enfermedades, pero creemos que el problema va para acá. Y cuando lo vuelvo a ver, está mal. Y cuando lo vuelvo a ver, mire, ya está sentado. Entonces, el doctorcito es bueno, que sí, ¿verdad? Es más fácil de decir. Y otra cosa que les voy a decir desde ahora, cuente sus muertos. Cuente sus muertos. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, al paciente que está aquí, cuando yo les voy a contar yo llevo como 6 o 7. El paciente que está aquí le puede hacer porquerías y media, pero no se murió, porque probablemente no le tocaba. Al paciente que está acá le hizo de todo y todo lo que dicen las guías y se le murió. Y usted se vuelve a preguntar todos los días por qué se murió. Yo antes no hacía privada. ¿Cuándo comencé a hacer privadas? En la pandemia. ¿Por qué? No es que yo sea conformista, pero mi papá decía una premisa. Trabaja para que vivas bien, porque más rico no es el que tiene mucho, sino el que menos necesita. Y yo conozco mucha gente que se jacta de que tiene mucho, pero nunca se acuerda cuando la vaca fue ternera. ¿En qué sentido? Que cuando yo iba a sus casas, ¿ya? Siempre venía la puteada de la mamá y decía, lo tragas así, que bla bla bla, que no hay, que bla bla. Y era como les va bien porque han mercantilizado la medicina y buscan a sacar, porque cuando uno tiene plata, se acostumbra a tener plata, ¿ya? Entonces piensa que tiene que mantener el mismo estilo de vida que no lo tiene, entonces ahora se cree mucho. Esa gente que es pedante, que se cree demasiado es porque de pequeños no tuvieran nada, entonces no saben valorar las cosas. Y yo conozco muchísimos, ¿ya? Y no voy a poner ejemplos porque a lo mejor dicen, le tiene que no. Conozco muchos que piensan mal. ¿Cuál es el problema de comenzar a hacer eso? Te malacostumbras y comienzas a hacer cosas no éticas, a pedir laboratorios por pedir, a pedir cosas que no tienen nada que hacer, que le haces sacar plata al paciente por gusto.
Yo conozco mucha gente así, muy cercana a mí, que yo le digo, no, usted viva bien y duerma tranquilo. ¿Ya? Entonces, ¿qué resulta? Que tienes que tratar a tu paciente. Pero, volviendo a la pregunta que me hizo usted, yo comencé a ser privada porque una vez en pandemia había una señora que tenía COVID. En COVID la gente se moría. Me acuerdo la peor guardia de nosotros fue el 29 de marzo del 2020. Solo en el Guasmo se murieron como 70. Y los cadáveres eran uno encima de otro. Y busca ahí tu muerto. 4 de la mañana la gente quebrada, llorando ahí, al lado de los muertos. Y yo, Claudia, ya tranquila, faltan 3 horas, ya nos vamos a la casa. 6 cojudos en el Guasmo, atendiendo todo su hospital y esperando que no nos pase nada. Entonces, conversando con mis colegas, yo no sé, privada, yo daba clases en la Católica y trabajaba en el Guasmo. Me decía, ¿para qué más? Ya con eso es suficiente. No, que tienes un consultorio de no, que todo hay un mensaje en la clínica Guayaquil. Entren a la clínica Guayaquil y estaba Roberto Gilbert vivo, antes que esa clínica se haga mercantilista. Ya, decía, mis manos son del pobre que las necesita y del rico que las puede pagar. ¿Ya? Yo tengo pacientes que tienen plata y cuando me hacen ir hasta San Borondón les cobro 140. ¿Por qué? No, está lejos, un dinero que sí, pagan. Pero cuando tengo que ver a un paciente que no tiene, me lo llevo al Guasmo. Ayer fui a ver una señora que tenía una crisis hipertensiva, para mí tiene una hipertensión endocraniana normotensiva. Trastornos en la marcha y problemas en la micción. Hay que ponerle una válvula. ¿Tiene plata? No. Entonces el sábado la espero en el Guasmo. Le hago la tomografía y le canalizo. Lo paga el gobierno. Pero no, hay gente que yo conozco. Yo una vez le decía, por ejemplo, a mi ex esposa. Le decía, oye, ¿por qué eres tan cabrona? Mira dónde venimos, aquí, por el sitio de San Pedro. Y cobra 120 la consulta. No, pues una vez trabajé con ella. Me tuvo como pendejo dando vueltas por toda la ciudad viendo pacientes con COVID, porque no quería irlos a ver. Y cuando llegó, me dijo, así muy sencillo, le dije, bueno, vi 8 pacientes y la plata, ¿cuánto les cobras? No, pues sí, eso es para pagarle. Ah, no, estás loco, tú que yo soy tu empleado, estás loco, yo no voy a trabajar contigo. ¿Por qué? Porque fue a ver a una señora y luego vi al esposo y dijo, doctor, ya que aquí puede ver a la empleada y puede ver al chofer porque están mal. Entonces cuando le dijo, oye, fui a ver a la señora, vi al esposo, pero terminé viendo a la empleada, todos como a 5. ¿Y qué dice? Bueno, los revisan todos. Cóbrele 2 consultas. Cuando veo la cabrona le había cobrado los 6. Digo, ¿qué pasa? La transacción no se hace. No, que tienen plata de eso, no te da derecho a ti a abusar de las personas. Yo no lo hago. Yo soy enemigo de eso. Entonces había una señora que tenía infarto de miocardio, insuficiencia vascular, enfermedad renal, problemas plaquetarios y para el colmo la vieja COVID. 92 años y nadie la quiere ir a ver. Ya déjala morir, digo, no sean cabrones. Presta, dame el papel, yo voy. Fui a los cegos, la abuelita estaba ahí, la exploré, le dije a la familia, miren, si está para irse, se va a ir. Si no, pelela. Vamos a trabajar, vamos a hacer esto, lo mismo que hacemos en el Guasmo. Y la abuela salió. Y al día siguiente me llamaron y me dijo, doctor, quiero que venga de nuevo. Y yo dije, chuta, ya lo voy a poner empaquetada. Cuando llegué la encontré sentada comiendo y me dijo, gracias. Y dije, señora, mucho gusto. De ahí uno se hizo otro. Luego fui a ver a otra señora, que es una señora famosa que se murió, una decana de la Facultad de Filosofía. Cayó la hermana, el 90% de los pulmones tomados. No, yo no lo voy a ir a ver, me dijo. ¿Por qué? Porque iba a llevar a la hermana, como voy a llevar a la otra. Y dije, pero anda, ayúdala. La señora me dijo, yo no me voy a hospitalizar. Si me voy a morir, me muero aquí en la casa. Y dije, ok, vamos a pelear. Y salió con el 90% de los pulmones tomados. Entonces ahí comienza a ser privada. Pero volviendo a su pregunta, en la tercera oleada de COVID, en la cepa brasileña, que se comían los pulmones así,
fui a ver una pareja de esposos ahí en el centro y le dije, mire, esta tomografía está fea. Ya para eso ya sabíamos que el COVID no era una neumonía, no era una enfermedad trombótica. Y le dimos lo que le correspondía. El señor empeoró. Me lo llevé al guajo, ¿sí? Y le dije al residente, digo, Venestra, tómale la tomografía. No tenía pulmón, estaba totalmente desvelado. Le dije a la familia, este paciente está muy grave. Mire, tomografía que se tomó en la Kennedy de ayer, mire la tomografía de hoy. No hay pulmón, se lo comió el pulmón al COVID. Pero ya cuando ya no mejoran los autolimitan. Yo me quedé hasta las 6 de la tarde peleando al paciente, y le digo al Venestra, le digo, no te lo vas a llevar. Mira que queda estable pegado al ventilador. Cuando llego a las 7 de la mañana, le digo, ¿dónde está el paciente? No, ya se murió. Digo, desgraciado, tú lo mataste. Ya estaba mal, que sí. Y se fue el paciente. Y al día siguiente se fue la esposa. Yo me mis dos primeros muertos. Y todavía me pregunto a veces qué faltó hacer que no hicimos. Les cuento sus muertos, porque son los que les enseñan. ¿Ah? Porque a veces uno puede hacerlo todo y el paciente se va a ir. Ya que con los demás no importa, no, todos. Sí. Porque hay pacientes que dicen, no me quiero morir, doctor, pero peleas. Pero peléelo y aprenda bien. Y si no sabe, pide ayuda. Es un error cuando dice, usted piensa resolver todo y no puede. Pide ayuda. Pide ayuda. Cuando yo tuve la oportunidad de irme a México, tenía a la doctora Raquel Gerson Quirich, la mejor oncóloga de todo el Distrito Federal, por no decir de todo México. Aprendí muchísimo con esa mujer. Y una vez vi una paciente con cáncer de mama y la paciente que tenía plata le dijo, doctora, ¿y no podemos llamar a Anderson? Ah, sí, no hay problema. Dile que me comuniquen con Favara, es el que maneja mama en el Anderson. Entonces, hola, ¿cómo vas? Que sí, como eran muy buenos amigos, que sí, bla, 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 oye, tengo un paciente con tal, ¿qué le hago? Ah, no, yo te sugiero, Raquelita, dale esto, lo mismo que le habíamos ofrecido a médico. Entonces, cuando se fue la paciente, le pregunté a la doctora una pregunta, ¿no le incomoda que la paciente le diga que llame al Anderson si cuando es algo normal, que generalmente lo veo todos los días? Me dijo, no. Primero, para la tranquilidad del paciente, y segundo, que nunca está de más pedir una opinión. Pregunte, no pasa nada. Y si no sabe, vaya a saber. Entonces el método ST hizo eléctrico, lo mismo que el PR, es decir, de 3 a 5 cuadros. Y por último, la onda T, que miren que es el doble de la onda P. Por lo general puede llegar a medir 5 por 5, 5 milivoltios de amplitud por 0.20 milisegundos. Si usted sabe eso, tiene grabado eso en el disco duro, sabe de memoria que cuando le dicen onda P, ¿cuánto mide? De 3,3. Cuando le dicen onda Q, ¿cuánto mide? 1. 1 por 1. 1 por 1. Tengo grabado eso en la cabeza. Yo le puedo a usted dar cualquier electro y usted puede describirlo. Lo puede describir. Vuelvo a decir lo mismo. No quiero que me lo diagnostique, quiero que me lo interprete. Nosotros en una guardia podemos ver unos 10, 15, hasta 20 electros en un día. Y yo cuando veo un electro le digo, mira, para mí me llama la atención esto, tiene esto, igual interconsulta cardíaca. Entonces cuando viene a NARCOM, que por lo general con el que yo trabajo, digo, tiene un bloqueo de rama derecha. Y luego viene y me dice, sí, tiene un bloqueo trifascicular conjugado, ya. Lleva. No, es que aquí está claro. Digo, sí, pero es un bloqueo. Sí, pero pon el nombre y el apellido y voy a ver. Y vuelvo a decir lo mismo, pidan ayuda. Porque a lo mejor usted ve 20 electros por guardia, él ve 50 electros diarios. Entonces vuelvo a lo mismo. Vamos a ver placas todos los días hasta que se terminen, hasta que se asqueen de ver tanta placa, porque tienen la obligación de aprender. No solamente opacidad y claridad, tiene que saber y despedirla. ¿Ya? Igual un electro.
Aparte aquí hasta que termine el semestre, van a tener electros. Y ya se los voy a comenzar a subir. ¿Ok? ¿Sí estamos? Doctor, entonces, Entonces, primer punto. Tiene que estar grabado cuánto mide cada uno mide cada intervalo. Y lo segundo, que mira cada cosa. Entonces, cuando ustedes vean un electro, como el que les voy a dar ahora al rato, ¿sí? Un electro, ¿a dónde se va? A ver si deje de trasnochar. La vida bohemia no es buena en primero de 3 semanas. se perdió Ecuador. Ayer no podía dormir, estaba conversando con un alumno mío, una alumna mía, hasta las 2 de la mañana. Y le decía, oiga, ¿pero qué hace en la calle? Y me decía, ¿usted qué hace despierto? Y yo le dije, yo calificando trabajos. Y le mandé la foto de todos sus trabajos, estaba revisando de los de quinto. ¿Ya? Yo sé qué hace en la calle. Me manda una foto de aquí, bueno, no en mini falta, pero en falta en algún bar. Oiga, entre semana. Es que mañana es el cumpleaños no sé de qué. Le digo, oiga, aprovecha el tiempo. Ustedes cuando ven un electrocardiograma siempre van a encontrar las mismas de acá. Por eso luego vienen así. Ustedes. Así como. ABR, ABL y ABF. Y luego van a encontrar aquí B1, B2, B3, B4, B5, B6. Esa es una pauta para que tengan una buena noción de cómo se lee un electro. Y les vuelvo a repetir, cuando vean cardio, todo lo que van a ver aquí, van a decir, eso ya lo vi. La única derivación que no existe o que no sirve, para mí no sirve, pero sí sirve en otros casos, para leer electrocardiograma, la única derivación que no sirve para leer electrocardiograma de entrada es ABR. ¿Por qué? ¿Por qué? Perfecto. Porque es negativo. Perfecto. Bien. La única derivación Elimina. que no sirve para leer el electrocardiograma es negativa, el ABR. Eso significa que todo es al revés. Entonces, la onda P en ABR, ¿cómo va a ser? La onda P, ¿cómo va a ser? En el electrocardiograma va a ser negativa. La onda Q Positivo. va a ser positiva. La onda R va a ser negativa. La onda S va a ser positiva y la onda T va a ser negativa. Es al revés, el trazado es diferente. Entonces no sirve para leer el electrocardiograma. Y es la única onda marginada. ¿Por qué es la única onda marginada? Porque no sirve para ver caras cardíacas. Entonces tengo dos derivaciones. Voy primero con la cara anteroseptal. El corazón, ya les dije que tiene forma de pirámide. Tiene cara anterior o cara anterolateral, la cara posterior, la cara inferior, ¿sí? Y tiene 3 bordes. Entonces, cara anterior o anteroseptal, ¿sí? Va de B1 a B4, donde B1 y B2 miran hacia el septum. Y se miran hacia el septum, ¿qué onda predomina ahí? La Q. Perfecto. Despiértate. Despiértate. ¿Ok? La onda Q. Yo les he dicho que a mí no hay nada más que me sorprenda o me llame la atención que una mujer inteligente. A lo mejor ese es el único punto a favor que tenía la bruja, que fue mi esposa. Ella también era doctora. Ella también era doctora. Sí, es doctora. La conocí en el internet. ¿Qué? La conocí. Aquí la conocí. Sí, aquí, esa es Aquí en la universidad. esa es la falla. Es
Y no se encuentra el amor de su vida pues, en la carta. No sé. Pero era una mujer inteligente, media materialista, pero inteligente. Igual. No me puedo quejar porque mis hijas son muy inteligentes. No es porque sean mis hijas, pero son una grosería. La mayor está en Inglaterra, tercer año de Relaciones Internacionales, y la tercera es una grosería. Yo cada vez que la veo estoy enamorado de tu cerebro. La mujer es brillante. ¿Qué? Esa es mi hija, por eso. Todas mis hijas son buenas, pero la tercera es una grosería. Una grosería. ¿Qué es? Preferencia. Ya le voy a mandar a las hijas. Luego dice que la cual no tiene favorito. No, yo no tengo, yo a mis 4 hijas por igual. Pero por ejemplo, yo a mis hijos le digo que son mi póker de haces. Pero deberían seguir los orden. La primera es el de corazón, la segunda es el de brillo. Pero yo a la tercera le digo que es mía de brillo. Esa mujer tiene una retención y una facilidad para aprender cosas de forma brutal. Pero yo a mis hijas las quiero por igual. Si es para una, es para todas. Si no es para ninguna, no es para nadie. Yo no tengo en ese sentido y yo no prefiero a ninguno. De B1 a B4, antelosectal. B1, B2, mira septum, onda Q, de preferencia. De B1 a B4, cara antelosectal. Cara lateral, es decir, el corazón está aquí. Cara anterior, B1, B2, B3, B4. Cara lateral, B5, B6, cara lateral alta. D1 y ABL, perdón, al revés, D1 y ABL, Es alto. D1 y ABL, cara lateral alta, y B5, B6, cara lateral baja. Entonces, D1 a BL, cara lateral alta, B5, B6, cara lateral baja. Y B7, B, ABF, D2 y D3, cara inferior. ¿Sí estamos? B1, B2, B3 y B4, cara anterosectal. B1 y B2, cara anterior, B3, B4, septum. Pero por lo general usted dice cara 1, B1, B2, B3, B4, cara anterosectal. ABL y D1, cara lateral alta. B5, B6, cara lateral baja. Y ABF, D2 y D3, cara inferior. Entonces, ¿quién se quedó solito? ABF. ¿Por qué? Porque no sirve. ¿Por qué? Porque es negativa. Entonces, ¿por qué lo describen? Porque todo vector tiene que tener cargas positivas y negativas. ¿Sí está claro? Esta parte es tema de examen. Caras cardíacas tienen que sabérselas. Si yo quiero saber, ¿y la cara posterior, que es la cara oculta del corazón? Denle la vuelta. B7, B8 y B9. ¿Y eso cómo se pone? Eso lo vamos a ver ahora en secuencia. B7, B8 y B9. Pero en realidad no existe. No se duerma. La onda P. Vamos ahora a hablar onda por onda. Onda P. Mientras más cerca del vector ABR negativo, la onda es negativa. Mientras más cerca del vector positivo, la onda es positiva. Entonces, si la onda P yo la veo en ABR,
es negativa. Si yo la veo en derivación de 1, yo la veo positiva. Si la veo en derivación de 3, que coge aquí abajo, la voy a ver bifásica. ¿Qué significa bifásica? Que va a tener la misma cantidad de milivoltios, tanto positivos como negativos. Esa es una onda bifásica. ¿Ya? Pero grafiquen eso. Mientras más cerca del vector es negativa. De igual manera aquí la onda P. Si es el complejo QRS, ¿cuánto medía el QRS de duración? De 0,10 a 0,12, de 2 cuadritos y medio a 3 cuadritos. Pero de amplitud, ¿cuánto mide? Depende del vector. Mientras más cerca del vector negativo, las ondas predominan son negativas. Mientras más cerca del vector es positivo, las ondas que predominan son las positivas. Es decir, ¿qué onda es esta? ¿La ves? La R. Aquí yo no veo, perdón, la S. Aquí yo no veo la R. QR es positiva, S es hacia abajo. Aquí yo no veo R. Pero no es al revés. ABR es el El vector. vector. ¿Qué onda predomina? La S. A ver, el complejo QRS es Ajá. QRS. Sí. ¿Qué onda predomina? La S. Aquí está el PR. Predomina la S. En cambio acá, ¿qué onda predomina? La R. La onda P, ¿Qué? la onda Q, la onda R y la S casi no se grafica. ¿Por qué? Porque está cerca del vector positivo. No entendí. Repito. En relación a los complejos QRS, depende en qué parte del vector o donde yo veo el electrón. Mientras más cerca del vector negativo, que es ABR, deben predominar las ondas negativas. Entonces yo sigo, la onda P está invertida, onda P invertida, PR es isoeléctrico. Aquí debería venir la onda Q, que se forma penitas hacia arriba. Y luego viene la onda R, que no se ve porque debe ser hacia arriba, pero se está graficando la S. Entonces aquí hay un predominio de cargas negativas. Y la onda T es negativa. ¿Ya? Entonces esto es un QS, se llama así se lee, QS, porque no hay gráfico de la onda R. En cambio, si yo me voy al vector contralateral, la onda P está aquí, se forma una muesca, la onda Q está aquí, R hacia arriba, Pero no está S no se forma, No se forma. porque es predominio cargas positivas. Aquí predomina la R. En cambio, cuando yo voy avanzando en el vector, en segmentos inferiores encuentro ondas bifásicas. Es decir, la misma cantidad de ondas positivas que ondas negativas. R y S está igual. ¿Ya? Pero a medida que se acerca el vector, las ondas positivas comienzan a hacerse más notorias y las ondas negativas comienzan a ir desapareciendo. ¿Sí estamos? Sí. ¿Sí estamos? Sí estamos, porque esto lo vamos a hacer en simulación. Sí. Les voy a pasar un electro y van a comenzar a describirlos. Amplitud y duración de la onda del electro que le estoy pasando. No entiendo eso del vector. A medida que yo avanzo en el vector de ABR a ABN, ¿sí? Cuando ustedes hablan de vector y valoran de amplitud, miren que la mayoría de lo que predomina siempre va a ser el complejo QRS hacia abajo. ¿Por qué no la onda P? Porque ya le dije que la aurícula se llena por rebosamiento.
La aurícula se llena por rebosamiento y solo se contrae para terminar de exprimir a la aurícula. Inclusive, la aurícula se basa por gravedad. A lo que se abre en la válvula mitral y tricuspidia, la sangre cae. Pero ahí se contrae la aurícula. ¿Para qué? Para terminar de exprimir, que no quede nada en las aurículas, sino que todo pasa en los ventrículos. ¿Ya? Ahí se contrae. Pero como se contrae solo para terminar de vaciar, grafica la onda P. ¿Ya? Pero lo importante en el corazón es la actividad ventricular, el complejo QRS. Mientras más cerca del vector negativo, van a predominar las ondas negativas. Y a medida que van avanzando, las ondas negativas comienzan a disminuir de tamaño, y a medida que se acercan al vector, desaparecen. No así la onda positiva, aquí no hay. Pero a medida que comienzan a avanzar en el vector, comienzan a graficarse hasta que se hacen más notorios en vectores positivos. Por eso que la amplitud del complejo QRS depende. ¿Depende de qué? Depende del vector donde lo estoy leyendo. No así la onda T, no así la onda P, no así el PR, no así el ST, que es igual en todas las derivaciones. Un bloqueo o un aumento del intervalo PR en D2 tiene que verse igual en D3, tiene que verse igual en ABR, pero hay vectores que son vectores predominantes, lo que se llama la tira del ritmo. Cuando yo hablo de la tira del ritmo, veo D2. D2 es la famosa tira del ritmo, y ya lo vamos a ver en el español. Estas son variantes del complejo QRS, todas las variantes que pueden encontrar, que es el QRS normal, QRS, en derivaciones izquierdas, R, R', RS, QS, QR, eso no. Solo grafíquense que existen, porque ya las vamos a ir viendo en cada patología. ¿Ok? Y capisci, esta es la primera parte de un electro, porque ahora sí vamos a entrar a descripción. Son cuarto para las 10. Bien, solo en generalidades nos llevamos 1 hora 45. 1 hora 33. Ya, despiértese. Que se desayunar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia en generalidades? Mañana vamos a seguir con electro, la clase 8 en punto. Otra vez. ¿Ok? Deje estar. ¿Sí estamos? Ok. Los veo a las 11 en simulación.